a un nuevo encuentro de biohistorias. Mientras aguardo que se vayan conectando, que Instagram avise que estamos transmitiendo en vivo, les cuento que aquí en Argentina son las 21 horas. Nuestro invitado del día de hoy es Agustín Monzo. Él es acompañante en decodificación biológica de los síntomas y dolencias. Es cofundador del Instituto Americano de Decodificación Biológica. Así que bueno, ahí Agustín, ya te vi. Muy buenas noches a todos los que se van sumando. Hola Juan Carlos. Bueno, a ver. Vamos a invitarlo a Agustín Monzo, del Instituto. Hola, buenas noches. Ícaro, Joaco. Hola, buenas Hola, Caro. noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Agustín? Un Bien, gusto, muy bien, un placer. todo bien. ¿Vos? Gracias. Bien, ahí, a ver, ahí estamos. ¿Me ves Ahí bien? está. ¿Escuchas bien? Genial. Hoy se portó bien Instagram. Veníamos con vivos un poco Puede, complicados, que no nos veíamos. puede pasar. A ¿Viste? veces hay problemas en la conexión. Total. Bueno, Agustín, contanos, bueno, vos sos acompañante en decodificación, contanos cómo es tu historia, si querés Bien, presentarte, cómo llegaste a estos paradigmas. perfecto. Bueno, sí, yo soy acompañante en biodescodificación o descodificación biológica desde el año 2017. Me formé en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica, en ese momento con Daniel Gambarte. Llegué a estudiar la biodescodificación o tomé la decisión de hacer ese curso, algo que nunca había pensado en mi vida, porque yo de chiquito tengo pasión por los aviones y dije que iba a ser piloto de avión, y si bien continué estudiando, descubrí en la biología, en las enfermedades, otra pasión, y decidí estudiar esto también. Llegué producto de síntomas que tenía, principalmente alergias en la infancia, que yo siempre cuando cuento mi historia digo lo mismo, los médicos siempre la respuesta era la misma: esto lo vas a tener para toda la vida, esto no, podés ir cambiando los tratamientos, los síntomas pueden disminuir, pero es algo crónico. Mm, Y yo no me quedaba con eso. No, yo decía, si no nací con esto, no tiene por qué siempre volver a repetirse. Entonces ahí conocí a una mujer cerca de mi localidad, que por primera vez me empezó a hablar de cómo las emociones que quizás había vivido en mi infancia, cómo podían haber afectado en esos síntomas, la relación de emociones de mis padres también y demás. Y bueno, fue ahí donde por primera vez comencé a liberar los síntomas. Por primera vez empecé a ver que pasaba tiempo y no los tenía más. Y ujú. ahí es donde dije, si esto me funcionó a mí, a cualquier otra persona le puede funcionar. Y bueno, ahí decidí estudiar en 2017, finales de 2017 aproximadamente. Perfecto, y ahí pudiste comprender el origen de tus alergias de infancia y que no iban Con a ser para toda la vida. tal cual, con eso arranqué, o eso fue una de las primeras cosas que desprogramé. Después, como yo digo siempre, uno va transitando por distintas situaciones, adaptaciones, como le llamamos nosotros, y va encontrando ciertas respuestas, que ahí es cuando uno se empieza a fascinar en esto, ¿no? Nosotros Total. muchas veces también cuando enseñamos esta metodología, nos encontramos con personas que quizás quieren, o inician con una sesión para sanar uno, y cuando lo ven aplicado en uno mismo, descubren que quizás quieren difundir todo esto. Y ahí hay personas que se quieren formar, que iniciaron con una sesión y terminaron dando charlas o talleres, así que la verdad que es apasionante todo esto, o por lo menos para mí lo considero muy, muy apasionante. Total. Agustín, bueno, vos sos cofundador del Instituto, le contamos a la gente, americano de decodificación biológica, ¿no? ¿Cómo nace este instituto? ¿Cómo nace esta idea? ¿Te Bueno, acompaña, estás con alguien también? sí, tal cual. Somos un equipo bastante grande que conformamos lo que es el instituto. Esta idea nace en realidad en 2017, estudiando en el Instituto Argentino, como comentaba al principio, donde me formé como biodescodificador. Ahí conocí a Santiago Godoy, que me acompaña hoy. En su momento nos conocimos y éramos una de las pocas personas que en ese curso que no se quedaban con lo que pasaba en el curso y nada más. Salíamos del curso
Íbamos a buscar material, leíamos libros, cuestionábamos lo que decía Daniel, buscábamos videos en YouTube. La verdad que los dos fuimos como de buscar mucha información, de pasarnos contenido y empezamos a aprender mucho, empezamos a atender sesiones también, a compartirnos casos de consultas y ahí fue que empezamos de a poco a ensamblarnos y empezamos a trabajar juntos. Tal es así que en 2020 fue que decidimos conformar o armar lo que es el Instituto Americano de Descodificación Biológica, que por supuesto también trabaja en conjunto con lo que es el Instituto Argentino, y nos dedicamos a brindar formaciones, ya sea para aplicar la biodescodificación en uno mismo o en los demás también para el que quiere ser acompañante. Dentro del instituto hay muchas personas que nos acompañan desde distintos lugares, tenemos a Seba, Nare, Wendy, Dai, Pao, muchísimas personas que nos ayudan siempre desde su lugar, está Pame también que se sumó ahora último, tutores, profesores, terapeutas, área de administración, bueno, distintas áreas que a muchas personas que muchas veces están por detrás de lo que es el instituto, que muchas personas quizás no lo ven, pero gracias a todos ellos es que está conformado y que nosotros podemos brindar toda esta información. Perfecto, y actualmente están con cursos. Contanos cómo son los cursos, cómo dividen, son módulos, qué tiempo, de cuánto Actualmente, tiempo. mira, a esta altura que estamos en noviembre, ya estamos terminando las formaciones, estuvimos con 3 grupos en el año, uno ya terminó y están estudiando todos para rendir examen, y hay 2 grupos más que van a terminar ahora en noviembre. La próxima fecha donde empezamos el curso va a ser en febrero del 2024, hace poquito que hemos abierto las inscripciones, ya hay personas que se han anotado para empezar en febrero, y tiene una duración de 9 meses en total. Lo hemos dividido en 9 módulos. Los primeros 7 módulos son módulos de formación, donde vemos parte teórica y herramientas prácticas, primero para empezar a aplicar en uno mismo, vemos herramientas también para la consulta, pero aquel que se quiere dedicar, que quiere atender o ser acompañante en biodescodificación, ahora para la próxima formación le hemos agregado 2 módulos más de prácticas profesionales, donde ahí empezamos a hacer ejercicios, demostraciones en vivo y prácticas entre los mismos alumnos. Una vez que realizan las prácticas, un examen que consta también la formación, un trabajo práctico, ahí se certifican avalado con el Instituto Americano de Descodificación Biológica y ahí pueden atender consultas. Igualmente, como yo siempre digo, esta formación es para todos. O sea, yo siempre considero que cada uno tendría que tener un descodificador adentro de uno mismo, ¿no? Saber gestionar las emociones. No necesito ser médico, biólogo para estudiar esto. Yo he atendido incluso personas en consulta, una mujer me dijo una vez que era ama de casa, empezamos con una sesión y me dice, yo quiero estudiar todo esto para mí, quiero gestionar mis emociones, ayudar a mis hijos. Entonces es una formación que hemos adaptado para que cualquier persona lo pueda realizar, tenga conocimientos en biología, en medicina o no tenga conocimientos, tratamos de buscar ese punto medio para que cualquier persona podría acceder a la formación. Perfecto. Perfecto, qué bueno. Bueno, Agustín, ¿podrías compartirnos algún caso clínico como para que la gente, más allá de que el público de Biohistorias por lo general ya conoce estos paradigmas, pero bueno, siempre hay gente nueva, contarles de qué se trata la decodificación biológica, quizás para alguien que recién está conociendo estos paradigmas, y bueno, y algún caso que quieras compartirnos, que de repente hayas intervenido desde este modelo, podríamos decir, ¿no? Perfecto, bueno. Lo que es la descodificación biológica, yo siempre digo que descodificar o desprogramar es descifrar un código, es sacar a la luz, a la superficie, emociones no dichas. Cuando hablamos de código estamos hablando de emociones no dichas, cosas no expresadas, no verbalizadas, que muchas veces las guardamos o las reprimimos por el miedo al que dirán, qué puede pensar el otro de mí, qué pueden decir si yo me expreso de esta manera. Entonces, por una razón o por otra, nos guardamos las emociones, sobre todo cuando vivimos alguna situación de estrés. Yo siempre digo que muchas veces expresamos el hecho a los demás. Yo vivo una situación de estrés, mi familia sabe lo que me pasó, mi pareja, mis amigos, pero muchas veces lo que no saben es cómo me sentí o cómo me siento ante esa situación. Y eso es lo que codifica muchas veces los síntomas o dolencias o adaptaciones, como le llamamos nosotros. La descodificación se trata de ir a buscar esos códigos,
ir a buscar esas emociones. La primera pregunta que le hacemos al consultante cuando quiere descodificar es ¿desde cuándo tiene el síntoma? No vamos a hacer una sesión psicológica donde vamos a indagar en todo el pasado. Para poner un ejemplo, una persona viene a la consulta y tiene una adaptación desde, por poner un ejemplo, desde los 26 años, vamos a buscar en la consulta como primer punto qué le sucedió entre los 25 y 26. Tiene que estar en una situación de estrés por ahí. No vamos a indagar en toda la historia previa. Si bien muchas veces la persona llega y dice, bueno, yo te quiero contar porque en mi infancia viví una situación muy dolorosa y puede ser un estrés muy fuerte, pero vamos a buscar primero el que tiene que ver con la enfermedad. No todos los estreses van a tener que ver con la enfermedad. Puedo haber vivido un estrés muy grande en la infancia, pero quizás me pude expresar, quizás no lo viví en soledad y no se manifestó en la biología. Entonces vamos a buscar un estrés muy particular detrás de cada enfermedad. ¿Cómo hacemos para encontrar ese estrés en particular? Nos basamos en la guía que nos da el síntoma o el órgano que está afectado. Es decir, cada parte de nuestro cuerpo sirve para algo, tiene una función, tiene un sentido. Una persona que venga a descodificar con un tumor no es lo mismo que el tumor esté en el páncreas, en el hígado, en el intestino, o una alergia. Hay personas que le aparecen alergias digestivas, tienen que ver con todo el sistema digestivo, alergias en la piel. Entonces, depende de la parte del cuerpo donde se localice el síntoma, eso nos va a dar un mensaje. Eso nos va a decir por dónde podría llegar a venir el conflicto. Que esto es lo que también siempre cuento. Es un proceso de indagación, no es un proceso de adivinar. Muchas veces las personas en los cursos, en las charlas, me acuerdo cuando veía las conferencias de Daniel que descodificaba en vivo, la persona se sorprende y dice, ¿cómo adivinó esa emoción? ¿Cómo adivinó ese conflicto? En realidad no es adivinar, es, claro, se trata de investigar a través de preguntas. Y de a poco y con la experiencia, cada uno va desarrollando la intuición que te hace desarrollar justamente esto para poder ver qué tipo de preguntas hacerle a la persona y en conjunto encontrar esa emoción oculta. Perfecto. Siempre partimos también de la base de que, como decía, cada síntoma tiene un sentido biológico, un para qué. O sea, hay un para qué se adapta, puede ser el páncreas, hay un para qué se adapta, como decía, el intestino, hay un sentido por el cual se agregan células o se quitan células en nuestro cuerpo, y eso es lo que vamos a buscar. Como para compartirte uno de los casos, te comparto uno de los últimos que atendí, que fue en una descodificación que hicimos en uno de los cursos para enseñar esta metodología. Sin decir el nombre, el caso de una persona que tenía vitiligo, muchas veces se lo conoce como manchas en la piel y en realidad no son manchas, sino que son falta de pigmentación, se despigmenta una zona dependiendo, pueden ser distintas zonas del cuerpo, pero esta mujer que atendimos en la consulta se le despigmentaba en la zona de los ojos. Y nos comentaba que había vivido una situación, una separación en relación con el padre, nosotros vemos que los ojos representan el padre, pero donde no había podido llorar o no estaba permitido llorar en esa familia, no estaba permitido vivir ese duelo. Y fíjate cuál es el sentido biológico, quiero llorar, pero que no me vean, es como si quisiera ser transparente. Claro. He atendido varios casos en consulta también de vitiligo, donde la persona me expresa esta emoción. Quisiera ser transparente. Si tuviera un don en mi vida es el de ser invisible, quiero que no me vean. ¿Y qué hace el cerebro? Empieza a quitar el pigmento de la piel, empezamos a ser más blancos. Increíble. Además del sentido de que entre más luz, que tiene que ver también con situaciones de querer blanquear, purificar, pero muchas veces puede estar esto también, de quisiera ser transparente y que no me vean. Qué maravilla. ¿Qué pasa muchas veces con el síntoma? Si no comprendemos esto, también es como una rueda. ¿Por qué? Porque esta mujer que nos contaba que ya había entendido la emoción, lo que había pasado con el padre y demás, pero ahora vivía el siguiente conflicto. Salgo a la calle y quiero que no me vean, quiero ser transparente porque no quiero que me vean las manchas. ¿Y eso qué hace? Agrava el síntoma, porque si quiero que no me vean, el cerebro va a quitar más pigmentación.
Entonces eso es lo que buscamos como para compartirte uno de los últimos casos que atendí, encontrar esa emoción, liberarla, gestionarla y el cerebro no tiene ninguna duda en poder, en este caso, volver a pigmentar o descodificar cualquier síntoma que la persona desee trabajar. Qué maravilloso. Agustín, y en general, ¿con qué casos te encontrás en consulta? ¿Qué es lo que más ves hoy por hoy, no? Perfecto. Bueno, dentro de la descodificación siempre vemos que trabajamos con los tres pilares más importantes que tenemos en la vida, como puede ser la salud, las relaciones o los conflictos con las finanzas también. En mi caso en particular, he decidido especializarme y abocarme más a todo lo que son síntomas y enfermedades, por lo menos en la consulta. Si bien en los cursos trabajamos con distintos conflictos, en lo que es la consulta individual, me dedico mucho a lo que son síntomas o enfermedades que tienen que estar diagnosticadas previamente por un médico. Bien, yo antes de que la persona venga a descodificar, le pedimos el diagnóstico para asegurarnos que muchas veces ver bien cuál es la parte que está afectada, para asegurarnos que se pueda trabajar con la biodescodificación. Y porque, como yo siempre digo, no soy médico, entonces una persona puede venir con un dolor, pero ese dolor no sabemos si es un hueso, un músculo, un tendón, entonces primero pido el diagnóstico. En base a eso la persona viene a descodificar. Y dentro de los síntomas que más, por lo menos me han llegado a la consulta, me han llegado muchísimos casos de sobrepeso u obesidad. Yo creo que más de la mitad de mis consultas han sido de sobrepeso. He trabajado con alergias, síntomas en el sistema locomotor, es algo que también se da mucho, artritis, tendinitis, distintas adaptaciones en huesos, en músculos. Esos son algunos de los casos que más por lo menos me han llegado a la hora de atender una consulta individual. Perfecto. Mira, acá hablando justo de esto, te pregunta Lali Pérez, si se puede trabajar la artrosis, o a lo mejor que se puede hablar, ¿no? Dentro de lo que se Tal, pueda, ¿no? Podemos hacer una consulta tal que tocar cual. un montón de cosas, pero bueno, siempre sabemos que en Sí. biohistorias suelen preguntar y siempre entender que es una generalidad, no lo que se va, es una Por, orientación. por supuesto, sí, sí, en líneas generales, siempre decimos esto, ¿no? Cada caso debe ser analizado de forma particular, cada persona es un mundo, pero he trabajado también con personas con artrosis, se puede desprogramar, para eso hay que entender cuál es la causa. La causa muchas veces va ligada a un conflicto de desvalorización, Mm. desvalorización en el movimiento, sentir que tengo que hacer una y otra vez lo mismo y es algo que quizás no quiero hacer y es algo que me desvaloriza. Casos que he trabajado en consulta, por lo menos lo más común, se suelen manifestar en la rodilla, que las rodillas tienen simbolismo también relacionado con la sumisión, el tener que doblegarme ante esta situación, ante una autoridad, ante una persona. Pero por lo general todo lo que es el sistema locomotor o el sistema óseo va ligado a estos conflictos de desvalorización que se le agrega en esta desvalorización la comparación con los demás. Porque si hay una desvalorización es porque por lo general yo me estoy comparando con otra persona. Esto me quedó grabado siempre que Daniel decía en el curso. Si viviéramos en una isla desierta, No pasa sería muy raro que existan los dolores de huesos o de músculos porque no tendríamos con quién compararnos. Entonces, en estas perfecto. comparaciones con los demás, se manifiestan muchas veces en el sistema locomotor, principalmente en los huesos. Perfecto. Bueno, acá justamente criar creciendo a colación del mismo, la misma capa, podríamos decir embrionaria, esta pregunta sobre tortícolis, ¿no? Sobre tortícolis, bien. Sí, también podríamos agregarle también un conflicto con un estrés. Puede ser en relación a la sumisión, también todo lo que es la zona del cuello tiene que ver con estas emociones de sentir que tengo que agachar la cabeza ante la autoridad y no quiero hacerlo. Un dolor en esta parte me impide, por ejemplo, que agache la cabeza simbólicamente. Pero también se le puede agregar un estrés con tonalidad visual, podríamos decir. Lo que hace la tortícolis muchas veces nos impide un movimiento hacia un lado o hacia el otro. Son esas situaciones donde estoy en un lugar donde quisiera mirar para un lugar, para la derecha, por ejemplo, pero no puedo. Hay algún estrés con mirar en esa situación, entonces como que miro de reojo y tiene que ver con todo este movimiento que hacemos, o para un lado o para el otro. Pero también le agregaríamos una tonalidad de desvalorización, sí, por ser todo lo que es la parte ósea también, todo lo que es el sistema locomotor, los músculos, sí. Perfecto. Bueno, acá pregunta Esther Antunes, fibromialgia. Bueno, esto puede afectar
también la parte muscular y además de una desvalorización, se le suele agregar una emoción de impotencia. ¿Sí? Es una desvalorización más una impotencia también relacionada al movimiento. Es como si me sintiera obligado a ir a un lugar, pero no quiero. Puede ser un conflicto de doble dirección también. Quiero ir a un lugar, pero, por ejemplo, quiero estar con algún familiar, pero mi pareja se enoja, por ejemplo. O cuando voy con mi pareja, mi familiar se enoja. Es como un conflicto de doble dirección. Y se le agrega también lo que es la desvalorización, ¿sí? Habría que ver también qué es lo que la persona se siente obligada a hacer y no quiere hacer. Y una pregunta muy importante que siempre le suelo hacer a los consultantes, sobre todo cuando es algo a nivel óseo o a nivel muscular, es ¿qué te impide hacer el movimiento? Porque ahí se van a encontrar respuestas también. Por poner un ejemplo, la persona tiene un síntoma en las manos y le preguntamos qué le impide hacer y la persona dice, bueno, me impide cocinar. Cuando la persona podría haber dicho, me impide trabajar, me impide limpiar, un montón de cosas que hace con las manos, pero la persona dijo cocinar. Bueno, eso que le impide hacer y eso que lo primero que se le vino es porque ahí puede estar el estrés. Claro. Ahí puede estar por dónde podría venir el conflicto. Quizás hay una desvalorización porque siente que no lo hace bien o porque le critican en la familia cuando cocina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el que me impide hacer el síntoma, o sea, es en las piernas, bueno, sí, no puedo caminar, pero ¿a dónde me impide ir? Que muchas veces es una solución inconsciente y no nos damos cuenta. Perfecto. Bueno, siguiendo con la línea, te preguntan por artritis, bueno, que algo respondiste también de artrosis, intestino irritable o colon. Bueno, sí, con respecto a la artritis es muy similar al conflicto que hablamos de la artrosis. Se le agregaría también una tonalidad de crítica, de ser muy crítico con uno mismo o sentir que los demás me critican. Puede tener que ver con un programa de autoperfección. El lenguaje interno de la persona que tiene artritis es todo lo tengo que hacer perfecto. Fíjate que es muy distinto a decir todo lo tengo que hacer bien o excelente. No, la persona carga con un programa de autoperfección. Lo tengo que hacer todo perfecto, si no es mejor no hacerlo. ¿Por qué lo tengo que hacer todo perfecto? Porque en el fondo se esconde un miedo a que me critiquen quizás. Un miedo a que me critiquen en el trabajo, un miedo a que me critiquen en mi rol de madre, de padre. Entonces, esta necesidad de siempre tener que hacer todo perfecto, nos damos cuenta que muchas veces no llegamos a la perfección. Yo siempre digo que hay que apuntar a la excelencia y no a la perfección para dejar de vivir esos conflictos de desvalorización. Y una cosa importante que me parece importante aclarar para todas aquellas personas que tengan síntomas en lo que es el sistema locomotor, que muchas veces el síntoma, el dolor, la inflamación, se da una vez que pasa el estrés, no cuando estamos viviendo el estrés. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona a veces cree que cuando tiene el síntoma es cuando está estresada. Y eso le estresa más todavía, porque encima no puede encontrar la causa o encima le duele y se estresa con el síntoma y es una rueda. En realidad, muchas veces cuando hay dolor o inflamación es porque acabamos de salir de una tormenta, acabamos de salir de un estrés y nuestro cuerpo no es que se empieza a enfermar, nuestro cuerpo se empieza a reparar. Células ya se habían modificado cuando habíamos vivido, cuando estábamos viviendo el estrés, pero cuando salimos de ahí, las células se empiezan a reparar. Para hacer esa reparación se necesita que no utilicemos justamente esa zona del cuerpo y en ese no utilizarlo va a venir el dolor también para impedir eso. Bien. Perfecto. ¿Y qué era lo otro que me habías preguntado? Me fui un poco con la artritis. La persona pregunta intestino irritable. Intestino irritable. Bueno, el intestino es la barrera que va a ser, de forma real, el intestino lo que hace es separar. Se va a quedar con lo que le sirve, todos los nutrientes que le sirve, y va a desechar todo lo que no sirve. Es como una barrera que acepta o no acepta. Por lo tanto, a nivel simbólico y a nivel biológico iríamos a buscar situaciones que son vividas quizás como inaceptables. O iríamos a buscar qué es aquello que no puedo aceptar. ¿Qué es aquello que no puedo digerir o que no puedo tolerar? Ahí se va a manifestar en el intestino. Esto del intestino irritable, pregunta que solemos hacer también justamente a la persona es, ¿quién o qué sentís que te irrita?
Hay algo que te irrita, que no aceptás, y el intestino justamente se va a adaptar para poder sobrevivir a esa situación. Como Perfecto. uno de los casos que he atendido en consulta, el caso de una mujer que me comentaba que no podía aceptar ver a su padre en silla de ruedas, eso lo veía como algo inaceptable, no lo podía tolerar, y ahí hicimos un cambio de percepción, de en vez de concentrarme en lo que no puedo aceptar, que quizás mi padre no puede caminar, me concentro en que lo tengo vivo, en que puedo conversar con él, y la persona me dice, nunca lo había visto de esta manera. Entonces no me resolvió todo el conflicto, pero yo cambié la emoción o la liberé y eso ayuda a que desprograme el síntoma, porque ya lo vivo de otra perspectiva. Dentro de la descodificación biológica vemos que a veces podemos solucionar un conflicto de forma práctica o a veces por superación, cambiando el punto de vista de ver una situación. Perfecto. Bueno, siguiendo con la línea de lo que era el mesodermo, mira, hay una displasia de cadera, pero aparentemente esta chica preguntó y es, bueno, congénito, es decir, seguramente viene desde nacimiento, ¿no? Perfecto. Displasia congénita de cadera derecha. Bueno, habría que ver si es diestra o zurda, eso es importante, la lateralidad. Sí. No sé si querés agregar algo al respecto. Sí, todo lo que es congénito, nosotros desde la descodificación biológica, como bien dijiste, vamos a ir a buscar para arriba. Es decir, en el proyecto y sentido, todo lo que se vivió durante el proceso de gestación, o a veces puede ser incluso más arriba desde el transgeneracional. Tal Que esta es cual. una de las preguntas muy común que suelen hacer seguido. Bueno, ¿qué pasa si nos enfermamos por el estrés? Si una adaptación aparece por el estrés, ¿qué pasa con un bebé que recién nace o con un bebé que tiene 2 años y no vive un estrés? Claro. Bueno, en realidad hay veces que sí viven un estrés biológico, sí, el hecho de nacer ya es un estrés biológico para el niño, pero si bien no viven un estrés emocional, van a absorber las emociones de la familia, van a absorber las emociones de los padres. Y esto no es porque los padres sean culpables ni mucho menos, es por supervivencia. Exacto. Si papá o mamá se enferman, son 3 personas que tenemos en peligro, papá, mamá y el niño que queda solo, indefenso en la naturaleza. Exacto. Entonces hay leyes en la naturaleza que queramos entenderlas o no, son leyes que están, que en el caso de que papá o mamá viva un conflicto, muchas veces eso va a pasar a síntoma del niño. En ese caso, papá y mamá pueden estar sanos para poder cuidar del niño y así garantizar la supervivencia de la especie. Es un Concentrándonos sentido en el... biológico. Es un ¿Cómo? sentido, es un sentido biológico, digo. Tal Tiene un cual. sentido biológico. Tal cual, lo que yo siempre digo, la naturaleza, lo que le importa es la supervivencia de la especie. Claro. Después va a estar la supervivencia del clan, del individuo, pero como principal tiene la supervivencia de la especie. Y en cuanto a esto que era en relación a la cadera, lo que habría que buscar, primero como digo, puede ser en el proyecto y sentido, o después podemos irnos al transgeneracional si no encontramos nada, algún conflicto en relación a una lucha o a una oposición. La cadera es como la parte que si yo tengo, por ejemplo, que empujar, que luchar contra alguien, la cadera es la parte que hace fuerza. Ahora, ese luchar muchas veces es muy simbólico. Es sentir que los demás se oponen a mis pensamientos, a mis ideas, o yo me quiero oponer y no puedo. ¿Sí? Puede ser a algo, como decía recién, alguna idea. A veces puede ser también con tonalidad sexual, algo íntimo. Justamente es la parte que se mueve en el acto sexual. Entonces hay veces que hay oposiciones en la parte sexual, cosas íntimas, no dichas, no expresadas, cosas que no le contamos a nadie, y ahí se manifiesta muchas veces el síntoma. Entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, todo lo que es congénito iríamos a buscar a nivel gestación, proyecto y sentido o transgeneracional. Perfecto. Preguntan por gastritis crónica según la mirada de los biodecodificadores. Es un médico el Perdón, que pregunta. gastritis. Gastritis, sí, gastritis Per- crónica. Perfecto. Bueno, en el caso de la gastritis, habría que buscar alguna situación. Todo lo que es citis en medicina es inflamación, ¿sí? Pero habría que buscar alguna situación que la persona sienta que se le repite. En realidad, para nosotros no existen las enfermedades crónicas. Lo que es crónico es la emoción o el conflicto, es una y otra vez vivir esta misma situación, con tonalidad de no poder digerir algo.
Es como si mi cerebro enviara la orden de generar más jugos gástricos para poder descomponer un bocado, que puede ser real o puede ser imaginario, que sin eso no lo podría descomponer. Hay veces que no tenemos que ir a buscar un gran trauma, no tenemos que ir a buscar una gran situación de estrés. Puede ser una situación muy chiquita, muy pequeña, pero que todos los días se me repite. Puede ser, voy a mi trabajo y todos los días tengo que aguantar la cara de mi jefe. O me junto a comer con mi familia y todos los días discuten por lo mismo, por ejemplo. Entonces no es un gran trauma, puede ser una situación chiquita pero que todos los días se repite. A eso que pasa, si todos los días me conecto con la misma emoción, es lógico tener repetidas veces el mismo síntoma. Claro que cuando voy al médico me van a decir, bueno, esto es crónico, esto es para toda la vida, o ya tenés tendencia a tenerlo porque toda tu familia padecía de lo mismo. En realidad, toda la familia puede tener el mismo sistema de pensamientos, la misma forma de vivir los conflictos, y por eso se le llama crónico, pero no porque en realidad sea crónica. Hemos visto personas que han estado años con una enfermedad que el médico le había dicho que era crónica, descodifica, entiende la emoción, hace un cambio de percepción, empieza a gestionar el manejo del estrés y las emociones y la puede desprogramar o la ha desprogramado, no hay ninguna duda con esto, ¿sí? Perfecto. Agus, vos decime si seguimos porque hay un millón de preguntas. Vos decime, Sí, ¿querés que vayamos por otro seguimos si lado? querés un ratito más, no hay problema. No, aparte, eso no, es para escucharte porque esto es una clase realmente. Maravilloso. Tenemos un Muchas ratito más, no hay problema. gracias por tu generosidad desde Un ya. placer, un placer. Agus, bueno, antes de continuar con las preguntas, alguien te quiere preguntar cómo hacer una consulta con vos. Perfecto. Bueno, dentro de lo que son todas las consultas que hacemos en biodescodificación, tenemos la página en el instituto, se llama institutoamericanodb.com. Ahí pueden acceder, entrar a la parte de sesiones y ahí van a estar todos los terapeutas del instituto donde pueden solicitar ahí mismo una sesión. Yo actualmente estoy dando los últimos turnos ya de este año y igualmente tenemos un listado de terapeutas que atienden, que realizan consultas en el instituto y en esa página web pueden entrar, pueden solicitar una sesión, pueden ver toda la información de qué trata una sesión, cuánto dura, qué conlleva, qué necesito llevar a la sesión, está toda la información ahí, institutoamericanodb.com. Perfecto. Agus, y vos atendés de manera online también, ¿verdad? ¿O es solo Sí, presencial? sí, Bien. presencial y online, sí. La mayoría de las veces he trabajado con personas de distintos países y he atendido muchísimas consultas virtuales, pero presencial también. Sí, también sé que se forman en tu instituto personas de diferentes países en el mundo. Sí, 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 estaba al sí. tanto. Actualmente hemos formado alumnos de más de 20, 25 países de habla hispana. Ahora, en este último año se han sumado personas de Europa, también de Italia, Inglaterra, que uno dice son países que nunca se habían sumado, pero hay personas latinoamericanas que están viviendo allá y hacen la formación también, así que continuamos sumando países, sí, sí. Qué bueno. Bueno, continuando con las preguntas, algunas más vamos a hacer y ya después lo liberamos, Agus. Demencia senil y Alzheimer han preguntado varios. He visto, sí, una mirada desde la decodificación sobre demencias. Sí, todo lo que son las adaptaciones mentales, podemos ver que es un tema bastante amplio, ¿sí? Vamos a tratar de resumirlo, podremos hablar muchísimo, de hecho en el curso tenemos un módulo exclusivo donde hablamos de lo que se llaman las constelaciones esquizofrénicas. Es algo que descubrió el doctor Hammer, quien inició con todos estos descubrimientos, con la nueva medicina germánica, descubrió que la naturaleza, o mejor dicho, la biología, tiene una última forma de adaptarnos para intentar sobrevivir. Yo siempre digo que la enfermedad no es algo malo, la enfermedad ha sido mal entendida y mal interpretada durante muchísimo tiempo. La enfermedad es un programa que me permite sobrevivir a un estrés que sin esa enfermedad no lo podría hacer, porque ya está superando el estrés de lo psicológico. Entonces la enfermedad me va a ayudar a superar esa vivencia.
puede resultar algo chocante o duro al principio, pero cuando empezamos a desarrollarlo, todas las personas le encuentran el sentido a esto. Y el doctor Hammer descubre que así como una enfermedad, como puede ser un tumor o un cáncer, es una adaptación para sobrevivir, descubrió que la adaptación mental, como puede ser una esquizofrenia, el Alzheimer, la demencia, es otra forma también donde la persona puede sobrevivir gracias a tener esa adaptación. Como para poner un ejemplo, hay personas que dicen, puede descodificar a una persona que tiene demencia, que tiene Alzheimer, como hablábamos recién. Se puede descodificar, pero tiene que haber un propósito. Y la pregunta que habría que hacer es si a esa persona le sería funcional descodificarlo. ¿Por qué? Para poner un ejemplo, la persona que tiene Alzheimer, una de las características que empieza a presentar es que se empieza a olvidar de ciertas situaciones o empieza a no reconocer a ciertas personas. Pero vemos que gracias a eso, la persona continúa viviendo. ¿Por qué? Porque continúa con el nivel de estrés más bajo de lo normal. Las personas que tienen estas adaptaciones mentales son personas que durante mucho tiempo han trabajado quizás justamente con el intelecto, con la cabeza, ¿sí? O que han tenido situaciones de traumas muy grandes, donde revivir una y otra vez esos traumas hace que subamos cada vez más el estrés. Y para la biología, la única causa de muerte que existe es el agotamiento o la distracción, es decir, la pérdida de energía vital. Para la mente podemos morir por alcoholismo, por un accidente, por tabaquismo, por enfermedades. Hay muchísimas causas de muerte, pero para la biología o para el cerebro solamente es la pérdida de energía vital. Si una persona está durante mucho tiempo consumiendo muchísima energía vital, va a llegar a un punto que nosotros le llamamos el punto de no retorno, donde ya no contamos con energía para reparar, donde ahí justamente nuestra biología no puede revertir esos procesos, porque ya no tiene más energía. Para no llegar a ese punto, es que el cerebro va a enviar la adaptación. Puede ser en este caso una adaptación mental. Y uno dice, sí, la persona no se acuerda las cosas, pero gracias a eso sobrevive. ¿Por qué? Porque el no recordar le ayuda a bajar el nivel de estrés. Maravilloso, clarísimo. Muy bueno. Y que, como para agregar también, que las personas que en realidad que sufren no es la que tiene la condición muchas veces, sino el entorno, la familia. Pero nosotros, por lo menos desde nuestra línea, no descodificamos con terceros o con familiares, lo hacemos con la persona. Y hay que ver, por supuesto, si es funcional o si hay un propósito para que esa persona descodifique. Claro, perfecto. Preguntaron varios por diabetes, Augusto. Perfecto. Diabetes. Bueno, en la diabetes vamos a buscar todas las enfermedades que tengan que ver también con lo que es la sangre, se relaciona con un componente familiar, buscaríamos un estrés a nivel familiar, ya no entraría tanto quizás los programas laborales, si bien podría ser, pero por lo menos en mi consulta han sido la menor cantidad de casos. Y vamos a buscar la etimología que tiene la palabra. La palabra día significa dos o división y betes en hebreo significa casa. Vamos a buscar en la persona que tiene diabetes alguna situación donde haya sentido que la casa o el hogar se dividió en dos. Es como si se hubiera cortado la dulzura. A partir de una separación, puede haber sido, a partir de una muerte de un ser querido, donde antes la persona sentía que la familia estaba unida, y a partir de ese acontecimiento se cortó la dulzura, se cortó esa emoción. Y justamente la persona, ¿qué hace? Va buscando lo dulce, ¿sí? Porque es simbólico. También se le puede agregar este programa de tener que resistir ante una autoridad. Hay un conflicto que tiene que ver con la autoridad. Tengo que resistir ante una autoridad y dentro de esto es como una lucha no hecha. Es como querer luchar, pero no lo hago. Quiero expresarme, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que ocurra una separación familiar. Ahora, ¿por qué tengo miedo que ocurra una separación familiar? Porque ya ocurrió previamente, ya ocurrió en otro instante en mi vida. Claro. Entonces tengo miedo de volver a pasar por lo mismo. Lo que hace muchas veces esta persona que tiene diabetes es intentar evitar todas aquellas cosas que lo conecten con una desunión familiar. Pero iríamos a buscar esa primera A.
donde hubo ese primer instante, esa primera impronta, donde se sintió que se rompió la parte dulce, se rompió la familia. Eso es lo que podríamos ir a buscar en líneas generales, como siempre decimos, cada persona es un mundo y cada caso es muy particular. Pero en líneas generales, eso es lo que se relaciona a lo que hemos visto en la consulta y en los cursos. Perfecto. La última, y disculpe porque para ya ir cerrando, preguntan por obesidad, en general lo que se pueda... Perfecto. Hay muchos conflictos asociados al sobrepeso, la obesidad. Uno, como decía, más de la mitad de mis consultas han sido de sobrepeso y el conflicto que siempre he encontrado, hay otros que a veces están y otros no, como el conflicto de carencia, el conflicto de silueta, de identidad, pero el que siempre he encontrado como patrón es el conflicto de abandono, el conflicto de sentir que en algún momento he sido abandonado, que no quiere decir que me hayan abandonado, sino que yo me sentí así. Y ahí puede haber múltiples opciones. Cuando hablamos de abandono en los animales estamos hablando de un abandono real. Un animalito que pierde a su madre, por ejemplo, queda solo, indefenso en la naturaleza, va a buscar agrandarse para sobrevivir, para impresionar al predador también. Ahora, en el ser humano puede ser muy simbólico. Sentir un abandono puede ser, tengo muchos hermanos, me crié en una familia donde hay 10 hermanos, mamá no llegaba a atender a todos, o quizás tengo un solo hermano, pero ese hermano está enfermo y toda la familia se aboca a ese hermano y yo me siento a un costado, me siento dejado de lado. O puede ser que mis padres trabajaban mucho, fíjense como que no quiere decir que me abandonaron, es que viví una situación donde me sentí abandonado. Mis padres trabajaban mucho y me sentía solo, por ejemplo. Entonces hay que ir a buscar todas situaciones que se pueden haber programado en la infancia. Habría que ver que si hoy el síntoma sigue estando, ver hoy si me conecto con algún abandono. Y se le suma también una emoción de sentirse atacado, que acá se agrega el conflicto de silueta, me puedo atacar yo mismo o sentir que los demás me atacan. La grasa es un mecanismo de protección. Entonces lo que hacemos muchas veces es querer protegernos. Es como si la persona quisiera hacerse respetar, pero no sabe cómo. Hacerse más grande es un mecanismo biológico. Los animales hacen lo mismo. Viste que los perritos, los gatos, cuando se sienten atacados, ¿qué hacen? Inflan los pelos. Un oso se para en dos patas. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con las grasas. Buscamos impresionar al atacante, al predador, que el predador puede ser mi padre, puede ser mi jefe. Habría que buscar para esa persona quién representa al predador, quién siente que le ataca, o quizás uno mismo se puede atacar y como mecanismo biológico va a buscar agrandarse. Pero en líneas generales también lo que habría que buscar es el desde cuándo empezó por primera vez el síntoma. ¿Sí? Agus, y, por ejemplo, viste que en la obesidad hay algunos que toman el tema del peso, viste que hay un cálculo que se hace, no sé, vos le das importancia a eso también en tus consultas. Le doy importancia, no siempre, pero muchas veces el número de kilos que la persona tiene de más puede ser simbólico, ¿sí? Como para contarte un caso, una vez atendí el caso de una mujer, me contaba que tenía 130 kilos, ¿sí? Estaba excedida de peso, le pregunto, bueno, ¿cuánto pesás? Me dice 130. Empezamos a buscar situaciones de estrés y dentro de esas situaciones de estrés, la persona recuerda una donde era niña, era muy chiquita y había vivido una situación de violencia con su padre, donde se acuerda que le había pegado 130 cinturonazos. Entonces, fíjate cómo es la simbología de, ella llevaba como un peso, una carga, había sido agredida también. Entonces, ahí puede ser, a veces que el número puede ser muy simbólico. Entonces, hay veces, ¿cuántos kilos tengo de más? Que puede ser, por ejemplo, 20 kilos. Bueno, puede ser simbólico el número 20. Habría que ver o qué pasó hace 20 años atrás, o qué me pasó a los 20. Habría que buscar e indagar. No hay una ley concreta, pero muchas veces el número nos lleva a un mensaje también. Claro, claro, perfecto. Agus, una última, acá mira, ¿a qué se debe que tengo infección vía urinaria? Soy trasplantado, es un hombre trasplantado renal desde hace 5 meses. Ya con esta Perfecto. En líneas generales, las vías urinarias
vamos a buscar también la simbología. Funcionamos muchas veces como los animales. Un animalito que hace cuando vive un conflicto de amenaza en el territorio, busca marcar el territorio y el animalito lo hace a través de la orina. Muchas veces un perro, por ejemplo, a través de la orina marca el territorio. Cuando el ser humano vive una situación de sentir que quiere marcar el territorio y no puede, quien hace eso va a ser justamente las vías urinarias. Habría que ver si puede ser todo lo que es el sistema urinario, ¿no? Tiene que ver con los riñones, a veces la uretra, la vejiga, habría que ver bien la parte, pero en líneas generales es esto, es vivir un conflicto de sentir que quiero marcar mi territorio y no puedo. Quiero poner límites, puede ser, y no puedo. Hay que ver que para cada persona el territorio puede ser distinto, ¿sí? Puede ser mi casa, mi pareja, mi lugar de trabajo. Puede ser quiero poner límites, quiero ponerle límites a mis hijos, o quiero aprender a decir que no y no puedo. Es como querer poner una barrera y no poder. Así como hacen los animales. Cuando no podemos, bueno, la biología nos va a ayudar en eso. Eso es lo que buscaríamos. Perfecto. Bueno, Agus, te dejo una reflexión final. La verdad que agradezco muchísimo en nombre de todas las personas que estuvieron. Disculpen si me pasó alguna pregunta, pero bueno, había mucho. Este, y bueno, la idea es tratar de acercarles también para que conozcan de qué se tratan estos paradigmas, ¿no? Que cada vez más personas, ¿no? Eligen y que también hacen y que muestran un modelo diferente a lo que nos contaron de la enfermedad, ¿no? Que no solo ayuda a comprender, sino muchas veces a sacarnos el miedo, ¿no? El miedo a enfermarnos y que, bueno, venimos ya de años con esto, así que bueno, Tal cual. bueno, dejarte para que puedas dar como una reflexión final, un mensaje a la gente, a los que están y a quienes te van a escuchar, porque este vivo va a quedar grabado, obviamente. Te Perfecto. dejo para que cierres vos, lo que quieras. Bueno, primero, gracias, Caro, y un placer haber podido compartir todos estos conocimientos. Gracias por la invitación. Como reflexión final, invitar a todas las personas, los que estén escuchando, a empezar con estos procesos de autoindagación, como bien dijiste, no para evitar enfermarnos. Yo siempre digo a las personas, no hagan un curso para evitar la enfermedad, no vamos a evitar la muerte, la enfermedad, vivir los conflictos, pero sí hace que conocer nuestro cuerpo empecemos a vivir con menos miedo, empecemos a vivir de otra perspectiva. Muchas veces lo que mata no es la enfermedad, es la creencia que tengo de la enfermedad. Nos han enseñado durante mucho tiempo que es algo malo y que es algo que hay que temer y que hay que luchar. Y esto también yo siempre digo, las enfermedades no hay que lucharlas. Cuando uno lucha contra algo se hace más fuerte. Entonces, la enfermedad no se lucha, sino se comprende. La enfermedad es un mensaje, una invitación. Hay veces que lo podemos entender nosotros mismos, hay veces que necesitamos ayuda, pero esa es la idea, que podamos también saber cuándo debemos pedir ayuda, pero esta es la idea, que empecemos a vivir con menos estrés, si se quiere decir, conociendo nuestro cuerpo, cambiando la perspectiva de ver lo que son los síntomas y las enfermedades, y empezar a ver también que detrás de esto que se esconden emociones, las emociones tampoco son ni buenas ni malas, sino que tienen un sentido y muchas veces son un mensaje que si lo sabemos escuchar podemos crecer y evolucionar y aprender muchísimo también. Excelente. Bueno, Agus, gracias. Un placer Gracias. conocerte. Bueno, cariños ahí para todos los del instituto que muy amablemente han hecho también la conexión. Saludamos a Daniel Gambarte, hace poco estuve en Buenos Aires, me invitó a uno de sus eventos, así que me encanta la línea de ustedes, me encanta la línea de él, resueno muchísimo. Así que bueno, gracias por este encuentro. Y bueno, vos estás en Buenos Aires, ¿no? ¿O en Córdoba? Yo estoy en Buenos Aires, en Chacabuco, 200 kilómetros de lo que es la capital más o menos. Santi está en Córdoba, sí, pero trabajamos siempre en conjunto de manera virtual. Bueno, genial. Bueno, Agus, un beso, un abrazo Gracias, fuerte. Caro. Gracias a Un todos, abrazo gracias a muy vos. grande. Gracias a todos. De esta manera pasó Agustín Monzo por Vía Historias. Gracias. Chao, Chao, Agus. Hasta luego. chao. Muchas gracias.